Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos empezando. Estoy esperando el vamos porque tenemos mucha gente conectada, entonces seguramente vamos a empezar a transmitir por YouTube. Y cuando ya estemos, comenzamos. Agradecer a todas las comunidades educativas que se están conectando después de su jornada laboral. Muchísimas gracias. Esta es una actividad del CPIP y la Universidad de O'Higgins en el plan formativo para avanzar hacia una educación más inclusiva. Y hoy día tenemos una conferencia con un invitado muy especial que muchos de ustedes y muchas de ustedes conocen. Nuevamente saludar a todas las regiones que se van conectando, agradecer a las familias que están con nosotros y que han contribuido tanto a avanzar hacia una educación más justa y equitativa para todos y todas. Bueno, dicho lo siguiente, vámonos. Me presento. Mi nombre es Marcela Villegas Otárola, soy profesora de educación diferencial de aquí de la región de Valparaíso. Tengo el gusto de coordinar los cursos de formación del CPIP para una educación más inclusiva, en particular en el marco de la Ley de Autismo 21.545. Y hoy día tengo el gusto de poder iniciar esta conferencia contándoles un poquito que en conjunto hemos estado trabajando para poder acompañar a las comunidades educativas con recursos específicos de formación con los desafíos que implica la educación inclusiva. Permítanme leer algunas líneas porque no quiero olvidar nada, ha sido preparado especialmente para ustedes, entonces no quiero que se me vaya ninguna idea. Tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo la formación docente en Chile y sabemos que cada uno de ustedes, docentes, directivos, asistentes de la educación y familias, son los pilares para una construcción colaborativa de un sistema más justo y equitativo, que es lo que hoy día nos convoca. Hoy, el equipo del CPIP, en conjunto con la Universidad de O'Higgins, en un convenio estatal para fortalecer a las comunidades educativas y en especial a docentes y asistentes de la educación, queremos avanzar un paso más en este anhelo de una educación más inclusiva. Nos moviliza ese propósito y queremos contribuir hacia las escuelas, hacia los docentes y asistentes de la educación, también a las familias, con recursos que le permitan fortalecer su reflexión pedagógica y el quehacer cotidiano de su escuela. Si bien desde 1994, con la adhesión del Estado de Chile a la Declaración de Salamanca, hasta la reciente promulgación de la Ley de Autismo y la Circular 586 de la Superintendencia de Educación, hemos avanzado en un marco normativo robusto, coherente también con los compromisos internacionales que tenemos como país para fortalecer una cultura más inclusiva. Necesitamos seguir fortaleciendo, resguardando las mejores condiciones para que esto sea posible y de alguna y otra manera asegurarnos la diversificación de las prácticas pedagógicas para que ninguno y ninguna de nuestros niños y niñas se quede atrás. Tenemos la responsabilidad de acompañar a los docentes y asistentes de la educación en el desarrollo de competencias que les permitan enfrentar estos desafíos y dilemas para avanzar hacia una educación más inclusiva. Precisamente, chicos, chicas que están hoy día con nosotros, desde ese compromiso hemos invitado a una figura trascendental en el ámbito de la educación inclusiva a nivel internacional, alguien que ya ha dejado una huella profunda en nuestro país y en muchos de nuestros profesionales, entre los cuales me incluyo. Nos referimos al doctor Gerardo Echeita Sarrionande. Gerardo, como él mismo suele llamar, a quienes no desistimos en el desafío de resguardar el derecho a la educación de todos y todas, sin excepción, es de esas buenas gentes, como él dice, que nos inspiran a seguir adelante a pesar de las dificultades, intentando innovar todos los días para que esto sea posible. Su trayectoria, ya lo ven en cámara, su trayectoria es formidable. Profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, una destacada carrera como investigador en temas de educación inclusiva y autor de libros y publicaciones que son verdaderos referentes de formación docente en Hispanoamérica.
Por ejemplo, educación para la inclusión o educación sin exclusiones, que está en todas las escuelas cuando hablas de temas de inclusión. Y el último, educación inclusiva, el sueño de una noche de verano, que nos recuerda esta declaración de Salamanca. Actualmente es parte del grupo de investigadores sobre educación inclusiva Equidei, con base en la Universidad Autónoma de Madrid, pero que incluye a distintos investigadores españoles. Su visión y compromiso han acompañado la formación de generaciones de docentes y psicólogos y orientado a innumerables comunidades educativas. Hoy tenemos el privilegio de contar con su presencia. Gerardo ha aceptado nuestra invitación para compartir su experiencia, sus reflexiones más profundas y sobre todo eso que necesitamos hoy, mucha motivación, mucha decisión y optimismo para seguir adelante y no dar ni un paso atrás hacia un sistema más justo, accesible e inclusivo. Esta acción formativa la hemos titulado conjuntamente con Gerardo, Desafíos y Dilemas para avanzar hacia una educación más inclusiva. Y vamos a tocar algunos temas que implican la transformación de las comunidades educativas, considerando temas como desde el Estado al aula, el compromiso con una educación para todos, razones por las cuales impulsar una transformación e innovación educativa, de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva, desafíos para el aula docente y por supuesto a la familia. Y antes de dar el pase a Gerardo con su charla de hoy, que sabemos que será un aporte para nuestro país, saludar a cada docente, cada asistente de la educación, cada directivo que se ha conectado con nosotros y un cariñoso abrazo en días fríos a las familias de personas que tienen una condición neurodivergente o situación de discapacidad que tanto han aportado a este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se diga más. Vamos, G. Muchas gracias, Marcela, por tus exageradas y cariñosas palabras hacia mi persona y hacia mi trabajo, que en todo caso me reconfortan y me motivan. Y buenos días ahí en Chile a todas y todas las personas que nos estén escuchando a través de los distintos canales para esta presentación. Como has dicho, espero poder aportar elementos para una reflexión continuada, sistémica y sistemática que hay que mantener para poder llevar los valores y los principios de la inclusión a la acción educativa. Con esa finalidad y como creo que hay muchas cosas que contar, voy enseguida empiezo, voy a compartir mi presentación y en un segundo iniciamos. Entiendo que se está viendo ya la presentación. Si no hay problemas, pues adelanto. Y lo hago pues volviendo a agradecer también, no solo a Marcela, en representación del Centro de Perfeccionamiento del Profesorado de Chile, al CPIP, por supuesto a Trinidad, a Maripaz y a todas las personas que directa o indirectamente están participando en esta actividad y que lo están haciendo posible. Me gusta esta reflexión que hizo en su momento, hace unos años, el filósofo Edgar Morin, que vivimos en un mundo complejo que requiere profesiones complejas, preguntas complejas y respuestas complejas. Y me gusta partir de aquí porque intento desde el principio evitar la percepción de que este compromiso, esta ambición que agrupamos en torno a la idea de una educación más inclusiva es efectivamente cualquier cosa menos simple. Es algo que no se resuelve con unas pequeñas acciones, con algún profesorado de más o con algunos cambios, sean legislativos o a veces simplemente cosméticos. Es sin duda alguna una ambición y un desafío complejo. Y conscientemente hemos querido resaltar precisamente en el título de esta sesión de hoy ese concepto de desafío que la Real Academia Española define como la acción o el efecto de desafiar, de retar
o de provocar a alguien o algo. En general, y eso es lo que nos gustaba al elegir esta expresión, es hacer referencia a una situación o una experiencia difícil que se afronta con determinación, es decir, que se afronta con necesidad y con ganas de cambiarla, no de, no de vivirla simplemente eso, como un problema, porque los problemas tienden más bien a paralizar, uno tiende más bien a evitar los problemas, uno no quiere tener problemas en su vida. Pero los desafíos tienen un elemento estimulante, tienen un elemento de querer afrontarlos. Así que desde aquí, desde estas primeras ideas en esta presentación, yo les invito a borrar la palabra problema, a compartirla efectivamente en desafíos, lo cual no le quita un átimo a esa idea con la que he partido, a esa visión de esta situación como una situación compleja, difícil, dilemática, como iremos viendo. La provocación de la que partimos tiene muchos y diferentes referentes. Bueno, a mí me gusta recordar que también lo ha mencionado Marcela, que podríamos llamar la provocación de la Declaración de Salamanca hace ya casi más de 30 años, de 35 años, en la cual una comunidad internacional ciertamente bien distinta a la que ahora, a la que ahora tenemos, tan derechizada y donde los valores de equidad, inclusión y la propia democracia empieza a verse amenazada. En aquellos años, en aquel verano del 94, una comunidad internacional que tenía una visión bien distinta, reunida en la hermosa ciudad de Salamanca y en España, lanzó al mundo este desafío, esta provocación, de que las escuelas, cuando hablamos de escuelas no solo hablamos de escuelas primarias, sino desde la educación infantil hasta la universidad, por supuesto, deben acoger a todos los niños y niñas, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas. Por lo tanto, también tienen que acoger a los niños y las niñas con discapacidad o muy dotados y tienen que enfrentar, tienen que encontrar la manera. A mí siempre me gusta resaltar esta frase de las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños. Estamos hablando de algo que ocurrió 30 años, más de 30 años atrás. Era un mensaje hacia el futuro. Tienen que ponerse en marcha los sistemas educativos del mundo para encontrar la manera de llegar a este desafío. Un desafío, por otra parte, fundamental, porque, y es ya una de esas preguntas complejas también que tenemos que plantearnos todos, no solo los que hoy estamos aquí, ojalá fuera una pregunta global que se estuviera formulando por distintos caminos la sociedad chilena. Porque si no aprendemos en la escuela a reconocernos y a convivir de un modo sostenible, ¿dónde lo aprenderemos? ¿Dónde aprenderemos esos valores de convivencia, de respeto, de aprecio hacia la diversidad humana? Para enfrentar este desafío voy a compartir mi presentación, o he dividido mi presentación como en 4 bloques, 4 ámbitos que también los podríamos llamar 4 ámbitos de intervención y que vistos en perspectiva perfectamente responden a ese objetivo que también habíamos planteado a la hora de planificar esta sesión que van y que cubren del Estado a la hora. Esos 4 bloques tienen que ver, el primero, con compartir las razones, los motivos para sostener un cambio y unas mejoras necesarias, porque es un proceso y ustedes lo saben mejor que yo desde los distintos ámbitos, sean docentes, sean familias, sean personas en situación de vulnerabilidad. Y si no tenemos razones para mantenernos en un viaje complicado y complejo, entonces ese viaje será corto o ni tan siquiera lo iniciaremos. Como dijo en su momento el gran filósofo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y voy a intentar compartir algunas de las razones que están detrás de este desafío. Es muy importante en un segundo bloque responder a esa pregunta que también anticipaba
Marcela, ¿no? De qué y cómo y cuándo hablamos de una educación inclusiva, porque si de alguna manera no compartimos un marco común y en este sentido también un lenguaje común para referirnos a esa ambición, lo que podremos encontrarnos es en una torre, en algo así como en una torre de Babel, hablando sobre distintos elementos, distintas cosas, distintos objetivos, distintas poblaciones, lo cual será garantía de no progreso. Es todo el rato subyacente explícita o implícitamente a mi intervención, va a estar la idea de que es necesario cambiar. Cambiar, por supuesto, a distintos niveles. Algunos quedan lejanos de nuestra agencia como docentes, por ejemplo, pero otros no. Y en todo caso, esa comprensión del cambio y de su manejo es un elemento fundamental para avanzar en este proceso. Por eso también me referiré a algunas condiciones necesarias para el cambio, en este caso circunscritas a lo que está más a mano de lo que interpreto que es la mayoría de las personas que nos están escuchando, que son docentes. Y de alguna manera, aunque sea simbólica, aunque sea apoyándome en ejemplos de otros lugares, pero ejemplos sin duda alguna inspiradores, intentaré pedirles o les pediré que me acompañen simbólicamente hablando a entrar a algunos centros y algunas aulas y a conocer a algunos de esos docentes que sin ser perfectos intentan ser coherentes con los valores y el principio de la inclusión. Este desafío es un desafío que nos interpela no solo profesionalmente, sino nos interpela también como educadores y como ciudadanos. Por lo tanto, hay tarea importante para tratar también de incidir de las maneras como se incide democráticamente en la acción política para que esos marcos generales y para lo que ocurre, por ejemplo, más allá de las puertas de la escuela, crea condiciones aceptables y positivas para que lo que se haga dentro de la escuela tenga también ese cariz inclusivo. Empiezo con ese primer bloque al que me he referido antes, relativo a las razones y los motivos, ¿no? Y que podríamos bien plantearnos de nuevo en la pregunta de ¿qué queremos? Sobre todo, ¿qué sociedad queremos hacia futuro? ¿Cómo queremos vivir juntos? Si es que queremos vivir juntos. La respuesta que muchas personas damos a esta pregunta, entiendo que ojalá que ustedes también se unan a ella, sin duda estarán en esta misma convicción, es que queremos vivir, nos gustaría vivir en sociedades con mayor reconocimiento, ojalá pleno reconocimiento de la igual dignidad y derecho de todas las personas, independientemente de su género, independientemente de su orientación afectiva sexual, independientemente de su capacidad o situación de discapacidad en la que puedan estar viviendo u otras situaciones de vulnerabilidad, independientemente de a quién creas, en quién depositas tus creencias religiosas o no las tengas, independientemente, en definitiva, de tantos otros factores circunstanciales, que dónde vivo, que cuál es el color de mi piel, que a quién rezo o qué lengua hablo. En definitiva, las razones que nos mueven es que lo que hagamos en la escuela contribuya, como insistiré más adelante, aunque sea con pequeños granos de arena, a construir un mundo con mayor equidad. Y obviamente queremos esto porque no lo tenemos, porque lamentablemente, y ahora cada vez más, y es algo muy preocupante, vivimos fuera de la escuela y a veces también en la escuela complejas, difíciles y traumáticas situaciones de machismo, de racismo, de edadismo, de capacitismo, por supuesto, y un montón de fobias vinculadas a las identidades personales. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta inicial, si es esa sociedad delineada a grandes rasgos en algunas de las derechos y condiciones que nos gustaría ver en todos nuestros conciudadanos, si es esa sociedad a la que queremos avanzar, la escuela tiene que poner ahí su pequeño grano de arena. Yo no soy de los que piensan que la escuela todo lo puede, ni mucho menos. No me gusta ser grandilocuente en ese sentido y me gusta más esa imagen de aportar
granos de arena, porque también tienen que aportar granos de arena otros ámbitos igualmente educadores, como los medios de comunicación, como la familia, por supuesto, y un largo etcétera. En definitiva, y como ya desde hace mucho tiempo la UNESCO viene insistiendo en las palabras y en las expresiones de sus distintos directores o directoras generales, sí, el desafío fundamental, fijaros que una y otra vez repetimos ese desafío, no el problema fundamental, sino el desafío al que queremos afrontar, es construir sociedades más inclusivas, más justas, igualitarias. Entonces no nos queda otra vía que hacerlo a través precisamente del desarrollo de sistemas educativos de calidad e inclusivos. El exdirector de la UNESCO, el señor Matsura, lo expresaba así. A mí me gusta mucho cómo lo expresa el profesor Roger Slee, que claramente identifica la inclusión como una condición necesaria para construir una sociedad democrática. Y en un trabajo relativamente reciente que para mí es muy emblemático, decía, expresaba este papel de la escuela con relación a la sociedad en estos términos que me van a permitir leer. Mis nietos, dice el profesor Slith, se merecen una educación mejor que la que tuvieron sus padres. Quiero para ellos que compartan el aula con niños refugiados, para que aprendan de la pena y futilidad de los conflictos. Se merecen estar codo con niños de diversas etnias, religiones y bagajes culturales y lingüísticos. No deberían estar condenados a aprender sobre la discapacidad mediante visitas esporádicas de sus clases a colegios de educación especial, como parte de un programa de servicios liberales que, por otra parte, suaviza los límites de un brutal currículum. Nuestros niños y nietos se merecen una educación sobre y para la humanidad en humanidad. La educación inclusiva es eso, es la táctica que desplegamos para perseguir ese ideal democrático. Es el momento de preguntarse si ese es también mi ideal democrático, si es el ideal individual y colectivo de mi centro, porque si es así, entonces ahí ya tenemos un núcleo potente, sólido, de razones que nos pondrán en excelente predisposición para iniciar este viaje completo. ¿Y para quién queremos esa sociedad democrática? ¿Para quién queremos esa escuela inclusiva? La respuesta es un tanto tautológica. No tendría sentido que dijéramos, no, la queremos solo para los niños autistas, no, la queremos solo para los niños con síndrome de Down, no, la queremos para los niños con altas capacidades, para los pobres, para los marginados, para los vulnerables, para todo. En definitiva, si empezamos incluso a sumar los subgrupos, veremos que estamos hablando de todas y todas sin excepción. Eso es lo que quiso hacer precisamente también la UNESCO hace unos años en uno de los informes mundiales que regularmente realiza sobre estado de la educación en el mundo y que dedicó exprofeso a los temas de inclusión y al cual puso ese título: Educación inclusiva, todos por igual, todos importan. Es la ambición que persigue a todos y todas las niñas, sin perder de vista en ningún momento que, por supuesto, hay jóvenes, hay niños, hay adolescentes más vulnerables, por los cuales es más fácil que se rompa esa ambición, ese deseo de una sociedad con mayor igualdad. Niños y niñas en situación de discapacidad, como he vuelto a decir antes, por razones de orientación afectivo-sexual, por procedencia étnica, por muchos motivos de salud. Por lo tanto, hay una tensión, un dilema, uno de los múltiples dilemas de esta ambición, que tiene que ver con no perder de vista que no hay ningún alumno que por ninguna razón pueda quedar fuera de nuestra preocupación porque tenga una educación de calidad, sin perder de referente que algunos están en mayor riesgo de poder sufrir situaciones de exclusión, de marginación, de maltrato o encontrarse en situaciones de abandono escolar. ¿Quién quiere esto? Ah, bueno, claro, ya, esto es algo que debe querer Marcela, que quiere Trinidad, que quería Maripaz, que quieren unos cuantos personas académicos que siempre les gusta estar elucubrando. Esta ambición
lleva ya 77 años sobre la mesa. Esta ambición está implícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce el papel de la educación, pero está reforzada desde entonces hasta hoy a través de distintas convenciones internacionales en materia de derechos humanos que al menos en Chile y en España que yo conozca tienen el estatus de obligar a los estados parte, Chile y España, por seguir con el ejemplo, a revisar sus normas para ajustarlas a lo que dictan esa convención. La última de las cuales, la primera de este siglo XXI, tiene que ver con la convención, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no hace sino releer esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y a tenor del tiempo transcurrido decir, ojo, aquí en estos años las personas con discapacidad han sido casi sistemáticamente el grupo en su conjunto más segregado, más discriminado, más excluido, más abandonado, en indudable intersección con algunos otros factores sociales. Y por esa misma razón, Chile ha asumido esa convención y la ha hecho propia y por lo tanto está obligada a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad durante toda la vida para todos, lo cual a su vez ha vuelto a refrendarlo en el marco de los objetivos para el desarrollo sostenible. El gran aporte específico que hace esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no lo hace solo, pero también para las personas con discapacidad, es establecer que aquel derecho a la educación que signaron en el año 48 los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy en Chile y en España, tiene que leerse como el derecho a una educación inclusiva. No una educación que puede ir en paralelo con una educación no inclusiva, segregadora, sino que el derecho a la educación hoy es el derecho a una educación inclusiva y los estados partes deben asegurar. Para eso necesitamos, y eso me lleva a entrar en el segundo bloque, un marco de referencia claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿De quién estamos hablando? ¿Cuáles son los conceptos, los afectos, los factores en los que tenemos que prestar atención para convertir este desafío en acciones, en políticas, en prácticas cotidianas? Vuelvo, en cierta medida, para algo que ya he dicho, estamos ante un cambio complejo del conjunto del sistema educativo. Es más, no solo es necesario cambiar el sistema educativo, hay que cambiar y ayudar a que lo que ocurre puertas adentro de la escuela se vea favorecido por lo que ocurre puertas más allá de esas puertas, a las afueras de la escuela. Porque si fuera de la escuela lo que hay son comunas con violencia, con pobreza, con falta de cohesión, con falta de servicios sociales, educativos, sanitarios, no le pidamos más milagros tontos a la escuela. Pidamos a la escuela que haga su labor y pidamos al sistema social, político, sanitario que haga el suyo. Por supuesto que tiene que haber otros múltiples cambios que me llevaría a otra presentación relativos a otros elementos del sistema educativo, cómo se forma su profesorado, qué tipo de currículum de evaluación utilizamos. Pero quiero centrarme sobre todo en los ámbitos más cercanos a los que entiendo que es el contexto propio de la mayoría de las personas que estamos ahí, que sería el centro escolar. Aunque en todos estos niveles también hay un importantísimo ámbito de cambio que no es otro que el de mis propias concepciones y valores. Cuando hablamos de educación inclusiva en estos ámbitos, de lo que estamos hablando podríamos definirlo, si quieren ustedes expresarlo de esta manera, o concretarlo en torno a estas tres tareas. Las tareas de articular con equidad, no de igual manera, sino con una equidad, con un ajuste a las situaciones de cada cual, las oportunidades de estar juntos, de participar y de aprender, o de estar presentes, de participar y de aprender. Ello nos remite a preguntas muy importantes de ¿quién falta en esta escuela?
cómo me siento en esta escuela y con quién y cuánto aprendo en esta escuela. Eso es lo que tenemos que asegurar, que nadie falte de la escuela común donde se enseña y se aprende la ciudadanía, que todos los niños y niñas se sientan seguros, estimados, queridos, bien tratados por sus compañeros y sus profesores, y que por supuesto todos y todas aprendan hasta el infinito y más allá, sin trabas impuestas por barreras, por prejuicios o por actitudes discriminatorias. Hablar de presencia es hablar, por lo tanto, de accesibilidad, de formar parte, de poder estar donde están los demás, en los lugares, en los espacios, en las actividades escolares, en las que están el conjunto del alumnado. Nos remite, por lo tanto, a todas las acciones vinculadas a la accesibilidad de esos espacios, pero también al poder usar esos recursos, medios que están disponibles al alcance de todos los niños, sea desde las mesas hasta los ordenadores o computadores, pasando por cualquier otro servicio necesario para el normal desenvolvimiento de la vida. Y significa también, y es muy importante, y es algo que ha estudiado precisamente una colega suya chilena, la profesora Angulo de la Fuente, estudiar o crear ambientes de aprendizaje que resulten confortables, que permitan donde el alumno pueda hasta cierto punto apropiarse de ellos, para lo cual son fundamentales cuestiones como la luminosidad, que se lo digan si no el alumnado autista, los ruidos, la decoración o incluso el olor o el aroma de las clases, ¿no? La segunda dimensión nos habla del corazón de este proceso. El corazón de este proceso nosotros lo situamos en el constructo, cuando digo nosotros es en un sentido genérico, la investigación, lo situamos en el constructo de participación, del cual un elemento, ya me he referido fundamentalmente a él, que es el de formar parte, pero los dos siguientes elementos que lo consolidan son el de sentirse parte y tomar parte. Sentirse parte es ser capaz y crear, es vivir en una escuela, en un contexto, en un aula donde las políticas y las actuaciones de los docentes contribuyen a que los alumnos puedan crear y mantener relaciones positivas con sus iguales. Empezar por relaciones, por interacciones positivas, para poder terminar, ojalá, al menos en algún nivel, con relaciones de amistad, de aceptación, pero por supuesto también de seguridad, de orgullo por ser como cada uno es. No se es más por ser un alumno chileno que por ser venezolano. No se es más por ser normotípico que por ser autista. Sentirse orgulloso de ser cada uno como es. No se es más por ser niño que por ser niña. Es una acción fundamental para que hablar de inclusión no sea simplemente hablar de cuántos niños están escolarizados en las escuelas regulares y cuántos están escolarizados en los centros especiales. Y por supuesto es tomar parte, tener voz, ser escuchado, pues tener algo que decir en las decisiones en las que me competen, que por cierto se corresponde también con un derecho humano. Hay una importante investigación y el grupo al que yo pertenezco precisamente ahora estamos poniendo énfasis en esta dimensión de participación social que nos está mostrando un conjunto muy claro de ámbitos de intervención que al tiempo que son claros son fáciles de implementar. Ámbitos que tienen que ver con facilitar que todos los niños se sientan apoyados, que tengan compañeros o un tutor de referencia al que poder acudir en caso de necesidad. Es muy importante todo el conjunto de actividades extracurriculares, precisamente porque muchas de esas actividades, muchos niños tienen ahí por primera vez la oportunidad de sentir que pueden aportar algo, que se les reconoce por algo que saben hacer o por su manera de comportarse o de trabajar en esas actividades. No solo, pero también ahí, por cuanto ahí están menos, como bien sabemos, reguladas. Si queremos fomentar las relaciones sociales, qué mejor que hacerlo a través de las múltiples, variadas y diversificadas y bien estudiadas estrategias de aprender en grupo a través de las metodologías
de aprendizaje cooperativo, de tutoría entre iguales, y cuidar, por supuesto, las oportunidades para que esos alumnos, para que nuestros alumnos tengan y construyan relaciones positivas, ojalá relaciones de amistad. La tercera de esas dimensiones tiene que ver con elementos de esta definición operativa, si la quieren llamar así, de educación sobre inclusión que estamos compartiendo, es poder tomar parte en las decisiones que me afectan, ser escuchado, y ser honestamente teniendo un papel que desarrollar en aquello que me compete, y todo o buena parte de lo que acontece en las aulas tiene los niños y las niñas, y digo niños, adolescentes y jóvenes, tienen derecho a participar, a ser escuchado. También hay múltiples investigación, múltiples materiales, abundante recursos para facilitar esta participación en las escuelas, partiendo precisamente de la voz del alumnado. Y si recuerdan, las tres hebras que estábamos utilizando para trenzar este constructo de equidad, de inclusión, era estar presente, acceder, formar parte, sentirse parte del grupo y, por supuesto, también aprender. Aprender en los términos que el gran profesor César Coll está resaltando en los últimos años a través de estrategias de personalización del aprendizaje, que fundamentalmente lo que implican es moverse desde la uniformidad en la organización y en las prácticas, desde el modelo tan tradicional, tan instalado en nuestras mentes y en nuestros centros, de talla única de camiseta, con lo que significa que los alumnos hacen lo mismo, con el mismo material, en el mismo momento, con la misma intensidad, cuando lo que tenemos delante es un conjunto bien diverso de alumnos. En ese sentido es en el que tenemos que trenzar las dos dimensiones anteriores con esta idea de personalización y aprendizaje. Un constructo muy importante en este marco de referencia que estamos ayudando a construir para construir un lenguaje sobre el que hablar y trabajar para mejorar la educación inclusiva es el concepto de apoyos y el concepto de barreras. Es fundamental entender que tenemos que eliminar que lo que tenemos en nuestras escuelas son escuelas construidas fundamentalmente de una manera, con unas concepciones y unas prácticas que resultan auténticas barreras para muchos alumnos, que son las que, por lo tanto, generan sus situaciones de exclusión. No tanto sus condiciones personales, sino esas barreras que existen en las culturas, en las políticas y en las prácticas de los centros. Y tenemos que tornar esas barreras en apoyos, pero en un apoyo entendido no como el trabajo que hacen los profesores diferenciales, como nuestra querida Marcela, no solo ni mucho menos, no un trabajo individual con unos pocos alumnos en un aula específica fuera del aula regular. Tenemos que entender el apoyo como el conjunto y la articulación precisamente de los valores, de nuestras políticas y de nuestras prácticas, capaz de movilizar y de mediar positivamente, por supuesto, con las condiciones personales de su alumnado y con esas demandas que establece el currículum y la organización escolar. Una concepción amplia, compleja, diversificada del apoyo es un paso fundamental para entender que, por lo tanto, estamos hablando de revisar el conjunto de actuaciones que hacemos y que tenemos en los centros para poder tornarlas cuando sean vistas y actúen efectivamente como barreras para algunos alumnos, tornarlas en apoyo. De alguna manera, a lo largo, por lo tanto, con este marco de referencia, al menos sobre el papel, podemos empezar a utilizar un lenguaje distinto. Cambiar el lenguaje establecido, existente en nuestras cabezas, en el pensar,
en las nuestras, en las de las administraciones educativas, en el de los gestores de la educación, un lenguaje basado en el lenguaje del déficit, propio de la educación especial, donde lo que nos tenemos son problemas, dificultades, trastornos, déficits, discapacidades del alumno, donde tenemos un profesorado al que le hemos dicho desde su formación inicial, un profesorado regular, que no debe ocuparse de esos niños, que porque para eso tendrá el profesorado diferencial, y por lo tanto no nos debería extrañar que luego nos digan que no saben cómo hacerlo y que lo que piden precisamente es que venga ese profe a ayudarle. Tenemos que ir moviéndonos. No es fácil decirlo y es complejo, difícil avanzar en ello, pero es posible. Tenemos que empezar a hablar de desafíos en lugar de problemas. Tenemos que empezar a mirar y a prestar atención a las barreras, a los apoyos limitados o escasos que podemos tener en los centros para asegurar la presencia, la participación y el aprendizaje. Tenemos que pensar y no en quién se hace cargo de este alumno, sino cómo vamos a buscar quién nos puede ayudar a todos, a los docentes regulares de aula, para poder avanzar. Y tenemos que ir todos a por esta tarea. No es una tarea solo de unos alumnos. El profesor Ignacio Calderón, otro colega, amigo y buen experto también en estos temas, se refería a estos asuntos como diciendo: tenemos que cambiar la mirada del qué le pasa al alumno a qué pasa en el contexto escolar. Cambie y quédense ahora con esta imagen, con la imagen de Isabel. Es esa mujer que les está mirando, que les está interpelando a ustedes en este momento y les está preguntando por qué, cuáles son las circunstancias, las condiciones que hacen que ella no pueda tener una vida, diríamos, semejante en calidad a la persona, a la otra mujer que está subiendo por las escaleras de ese metro en la ciudad de Madrid. Ella puede desplazarse, aun con ruedas, con su silla de ruedas, poder desplazarse igualmente que lo hace con sus pies la persona que está subiendo. Puede comunicarse, puede hablar, por lo tanto, puede comunicarse, puede trabajar, puede pensar, puede reflexionar, puede ir donde pudiera ir siempre y cuando no existieran las barreras que existen, en este caso, las barreras físicas en modo gráfico de escalones. Hagan lo mismo. Pongan ahora a ese alumno y dejen de favorecer que sea el dedo acusador que señala continuamente a lo que le pasa, a sus déficits, a sus neurodesarrollos, a sus condiciones físicas, a su condición, a su lengua, a su procedencia, y empiecen a pensar cuáles son las potenciales o reales barreras que existen en sus culturas, en sus políticas y en sus prácticas de aula. Porque cuando nos dicen, como señala un buen periodista gráfico en España, que miremos, cuando nos dicen con insistencia que miremos en una educación, en una dirección, cuando nos dicen con insistencia y nos persisten diciendo que la educación de los niños con necesidades especiales solo puede hacerse por especialistas en los centros bien dotados, con muy poquitos alumnos y recursos muy sofisticados, es porque no quieren que miremos en la otra dirección, en la dirección de transformar, cambiar, innovar el sistema escolar heredado, que es por naturaleza excluyente. Uno de los que se considera el redactor, digamos, literario de la Constitución de la UNESCO, que como ustedes saben se crea después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de poner una palanca para que no vuelva a ocurrir los desastres de la guerra, que entonces en el caso de la UNESCO se expresó en esos términos: puesto que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres y las mujeres, por supuesto, donde deben erigirse los baluartes de la paz. Pues digamos lo mismo, puesto que la exclusión, la concepción de que algunos alumnos no pueden aprender, no pueden estar con el resto de sus compañeros, nace y está instalada en la mente de muchos hombres y muchas mujeres, de muchos docentes, de muchos administradores, es en sus mentes, en sus concepciones y actitudes hacia y sobre la diversidad,
donde debemos construir la baluarte de la inclusión. Y para construir ese baluarte necesitamos ese marco de referencia al que me he referido, que nos hace hablar de barreras, de facilitadores, de apoyos, de ayudas, de colaboración, de preocupación por construir esa escuela para todos y no tanto de problemas, de déficits, de limitaciones o de personas que se hacen cargo de los alumnos. Esta ambición, este desafío, sin duda alguna, es un proceso. No es algo de ser o no ser. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Soy inclusivo o no soy inclusivo? ¡Ay, cuánto inclusivo soy! Porque tengo en mi cole 4 pictos, un alumno con TEA y un alumno con síndrome de Down. Ya he cumplido mi cuota de inclusividad. No ese es el mensaje. El mensaje es un mensaje de avanzar continuamente para progresar, para cambiar, para intentar mañana ser más inclusivo de lo que soy. Es decir, mañana reducir algunas de las barreras que todavía tengo instaladas en mis concepciones o en mis prácticas y convertirlas en nuevas prácticas, en nuevos apoyos en un sentido amplio que permitan que todos los niños tengan experiencias al menos equiparables en cuanto a estar juntos con sus compañeros, sentirse parte de un grupo y poder aprender, como decíamos, tanto como sea posible. Lo que necesitamos, por supuesto, y entendiendo que es un proceso, es, vale, pero por favor, pónganse en marcha, que no lo interpreten como una excusa para no hacer nada, para estar esperando a que algo fuera ocurra. Y, por supuesto, no nos pongan más excusas. No nos digan más a las familias, por favor, que tienen vacantes en este centro, en esta sala, pero sin certificado de discapacidad no lo tienen. Que para empezar tienen que quitarle los pañales, que es que claro, no tenemos equipos de orientación, que este edificio no tiene rampas, que tenemos muchos alumnos por sala, que nos digan qué diagnóstico tiene. Por cierto, ¿no les han hablado a ustedes de la escuela especial? Podíamos estar varios días recogiendo excusas de las muchas que les ponen, en particular en este caso, a las familias cuando quieren ejercer su derecho a una escuela inclusiva. Excusas instaladas a veces por desidia y otras veces por tradición en la cabeza de muchos docentes y muchas autoridades educativas que, como esos baluartes de la guerra, tenemos que aprender a transformar. ¿Es posible encontrar hoy en el mundo, en algún lugar, usted conoce un centro cuya respuesta educativa permita alcanzar al 100% ese objetivo de una educación inclusiva? Pues la respuesta claramente es no, porque ese proceso en sí mismo es un dilema y algunos colegas se refieren precisamente a la inclusión bajo este epígrafe, el dilema de las diferencias, porque ciertamente cuál difícil es para este equilibrista mantener activos todos los platillos o todos los aros con los que está jugando, intrínsecamente es imposible asegurar que un conjunto diverso de alumnos en capacidades, en ritmos, en necesidades de apoyo educativo puedan tener una respuesta perfecta a todas esas necesidades en un contexto único como es el aula. Lo que le viene bien a un alumno no le viene bien a otro. Qué bien puede ser tener un aula con una música de fondo, con una luz tenue que ayude al relax, pero eso mismo le puede venir mal a un chaval con una baja visión o a un niño autista que el ruido le puede generar estrés. Un ritmo rápido de aprendizaje le vendrá muy bien a un chaval con altas capacidades y es contraproducente con un chaval que tiene un ritmo de aprendizaje mucho más lento. En definitiva, este proceso es en sí mismo un dilema. Y lo que tenemos que entender es que siendo así, un dilema que, por cierto, es propio en cada contexto, en cada región. No es lo mismo en el Chile que en Antofagasta, que en el desierto o en las regiones del sur de Chile. Cada centro, cada región, cada contexto genera unas circunstancias, por supuesto, cada centro y cada aula también, donde ese dilema tenemos que enfrentarlo y tenemos que enfrentarlos con el compromiso de buscar respuestas equiparables, respuestas
justas, donde no siempre sean unos los que ganen todo y otros los que pierdan todo. Podemos hablar luego, si quieren, sobre esta naturaleza dilemática del deseo. Este es el marco de referencia que yo les he ofrecido para que hablemos de la inclusión de una determinada manera, que hablemos sobre qué reformas, qué mejoras, qué innovaciones, qué cambios tenemos que introducir en esos valores que compartimos en este centro, en nuestras políticas de convivencia, de relación con la familia, de organización de los recursos, de currículum en el centro y, por supuesto, con lo que hacemos en el aula, para que puedan moverse en la dirección de favorecer una respuesta equitativa a la hora de estar juntos, aprender y participar. Y cuánto debemos de estar vigilantes para que las barreras en esas mismas culturas políticas y prácticas no nos estén llevando, no tiren hacia el lado de la exclusión, en este caso en términos de situaciones de segregación abierta o implícita, de marginación, de maltrato, de menosprecio, de fracaso o de abandono escolar. En este cuadro está sintetizado un marco de referencia, un lenguaje que tenemos que hablar. No es fácil aprender un nuevo lenguaje. El lenguaje, la gramática escolar que hemos aprendido en los últimos siglos de escuela común, de escuela obligatoria para todos, no es este. Es el lenguaje, insisto, del déficit, es el lenguaje de la escuela es para el que puede y el que no puede que no continúe, es el lenguaje de las limitaciones y es el lenguaje de los servicios especiales para los alumnos que no encajan precisamente en esa escuela homogénea, común, que hemos construido durante varios siglos de enseñanza obligatoria común. Por eso no es fácil cambiarlo. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo sistemático de reflexión sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos, un esfuerzo para el cual el asesoramiento es fundamental. Les hablé de 4 bloques. El tercer bloque al que debemos hacer mención tiene que ver con tener presente algunas condiciones, en este caso en particular de los centros escolares, que son imprescindibles para el viaje. No sé si se lo han advertido al inicio de esta sesión, pero me han comunicado que el CPIP va a financiar gratuitamente un viaje a España, que ahora que es verano, ahora ustedes están ahí con lluvias torrenciales, pues van a financiar un viaje a España con todos los gastos pagados en hoteles de 5 estrellas. Tienen 5 cupos preparados. Así que mientras me escuchan, vayan pensando qué van a meter en su maleta, qué necesitan para el viaje de venir a España. Porque si no vienen preparados y tienen una maleta llena de abrigos, de ropa de abrigo, de jerseys, de zapatos, de botas, y llena la maleta con eso, pues cuando lleguen aquí se encuentren con 40 o 37 grados de temperatura, dirán que para qué han traído toda esa ropa y además no le cabrá espacio para luego llevarse recuerdos para su familia. Necesitamos pensar qué necesitamos para que este viaje de transformación, de mejora, de innovación de nuestros centros sea posible, porque los derechos se cumplen si hay condiciones que los habilitan. Si no hay condiciones que los habilitan, entonces es mera palabrería o es ablación llana y lisa de su titularidad, como hace unos años dijo la que entonces era presidenta de nuestro Tribunal Constitucional, por lo tanto, una jurista de muy reconocido prestigio. Algunas de esas condiciones para la mejora, muy propias de los centros escolares, tienen que ver, en primer lugar, con crear y cuidar, mimar espacios de calidad para pensar juntos. Si estamos diciendo todo el rato que lo que tenemos que es revisar nuestras culturas políticas y prácticas para ver de descubrir en ellas esas posibles y potenciales barreras, no para todo el alumno, que le van a limitar sus posibilidades de aprender, de estar y de participar, pues necesitamos tiempos para pensar. Y esos tiempos de reflexión compartida es el oro de la acción educativa. Sin esos tiempos estaremos
obligados a improvisar, a responder precipitadamente o a seguir actuando como siempre. Estamos hablando de un viaje. Cuando ustedes vengan para España tendrán que pensar que van a necesitar, que tendrán que llevar no solo la ropa, su medicación, sus pasaportes, su documentación. Tienen que planificar. Puede que hayan etapa. Cuando lleguen a Madrid no se van a quedar solo en Madrid, querrán ir visitar distintos lugares, distintas etapas en ese proceso. Todo eso necesita de aprender a planificación. No basta con desear una escuela inclusiva para tenerla, ni mucho menos. Esas funciones de planificación son muy importantes y todo ello interpela al conjunto de la comunidad educativa, desde las familias, los estudiantes y, por supuesto, el conjunto de profesorado, que tiene que estar bien informado, que tiene que compartir la meta de lo que estamos haciendo y por qué lo vamos a hacer, para evitar ese comentario tan frecuente que uno ha escuchado repetidamente en muchos centros de algún docente que dice: uy, esto nuevo que estamos haciendo, primera noticia que tengo, a mí nadie me lo ha explicado, a mí nadie me ha informado de esta novedad que vamos a emprender. Cuando alguien contesta así es porque en ese centro puede que lo haga con mala intención, pero es muy probable también que lo que ocurra es que haya una mala política de información y de compartir las decisiones que se quieren hacer. La vida en un centro funciona. Un centro es una organización compleja y funciona con espacios de coordinación, con pequeños grupos de coordinación, los que se encargan de A, de B, de C o de C, del currículum, de los materiales, de los recursos, de las actividades extraescolares, de 1000 esquemas y 1000 comisiones de coordinación. Y esas comisiones tienen que funcionar bien. Si al frente de ellas está la persona menos capaz de generar consensos, acuerdos y de aprovechar bien el poco y valioso tiempo disponible, entonces estaremos haciendo agua. Fundamental para el avance hacia esta tarea es que a la pregunta de ¿y esto cómo se hace?, esa pregunta se convierta en efectivamente el desafío de ¿y cómo lo hacemos? ¿Y quién nos puede ayudar? ¿Dónde nos va información? ¿Quién sabe el teléfono del CPIP? ¿Quién conoce a alguien que pueda asesorarnos? ¿Quién conoce a la Marcela Villegas? ¿Quién conoce a Pepito Flores? ¿Quién puede venirnos a echar una mano? Esa es la respuesta que dan los centros inclusivos. Los no inclusivos dan la respuesta: a mí nadie me ha formado. Yo de esto no sé. Yo en la escuela no me hablaron. ¿Esto no es lo que hacen los diferenciales? No, perdone, yo no, de esto no sé. Y hasta que no me formen, no sé. Claro, párate, siéntate a la puerta de la escuela a esperar que efectivamente llegue la administración a formarte en lo que tú piensas que te deben formar. Esta actitud hacia el desafío del desconocimiento, del no saber hacerlo, que es lógico, que es normal, que es lo habitual, porque nadie sabe, nadie nace sabiendo y todos tenemos que aprender a hacer muchas cosas distintas, es fundamental como una condición para el cambio. Y para todo ello, por supuesto, siempre es fundamental tener buenos equipos directivos, pero no solo a modo de caudillos o caudillas que saben y que sacan su espada y dicen vamos contra el invasor español a cortarles la cabeza, sino son general líderes educativos en el buen sentido de la palabra, porque son líderes que son capaces fundamentalmente de construir la visión, de reforzar las razones, de crear y cuidar algunas de las condiciones anteriores que son las que harán que su particular y contextual viaje hacia la mejora con una orientación inclusiva sea posible. Así que si sus líderes, sus directivos educativos no tienen estas cualidades, pues invítenles a que se dediquen a otra tarea. Y me queda el último y esperado bloque, que es: mientras ustedes vienen a España, algunos, los 5 agraciados que vengan a España para conocer de primera mano algunos buenos centros inspiradores, les voy a invitar a conocer algunas prácticas inspiradoras que nos permiten pensar sobre todo algo muy importante. Es posible.
Es posible hacer cosas distintas de las que hacemos. Posible no es sinónimo de fácil. Y durante todo este tiempo no creo que nadie me haya escuchado decir qué fácil, qué chupado, como decimos en España, qué tirado es esto de ser más inclusivo. Es justo lo contrario. Pero es posible. Y cuando las cosas son posibles, quiere decir que se pueden llevar a la práctica. ¿Y cómo son esas escuelas inclusivas? Pues empezaré por mostrarles el negativo. Son todo lo contrario de estas. Todo lo contrario de estas que retrató también el gran docente, investigador, humorista conocido como Frato. Lo contrario de esta escuela que uniformiza a los alumnos, que de entrada acepta a la mayoría, que enseguida se deshace de unos cuantos a modo de desechos y los dirige hacia eso, hacia clases diferenciales, especiales o directamente al exilio de la exclusión escolar, que los uniformiza y que los enseña de la misma manera, con el mismo material, con la misma estructura horaria, con las mismas formas de evaluar, con los mismos materiales, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero parecer ni grosero ni descortés con esta invitación, pero si sus escuelas se parecen a estas, Houston, tenemos un problema, como le gusta a Marcela. Tenemos que empezar a pensar cómo cambiamos esta realidad. No cómo la dinamitamos, sino cómo la cambiamos. Y no quiero decir de la noche a la mañana, pero sí empezar a cambiar poco a poco algunos de esos elementos. En la página web de nuestro grupo tenemos un apartado que hemos titulado Diálogos sobre Equidad e Inclusión, en la que hemos invitado durante el año pasado a distintos centros, gentes con buenas experiencias inspiradoras, no perfectas, no completas, no magníficas en todos los elementos, que puede servirles de nuevo, insisto, también como inspiración, no para copiar, sino para reforzar eso, es decir, mira, ¿y qué tienen estos españolitos que no tengamos nosotros? A ver si es que van a ser más que los chilenos. Pues si ellos han podido, ¿por qué no vamos a poder nosotros introducir prácticas de codocencia, prácticas de aprendizaje-servicio? ¿Por qué no vamos a poder diversificar los tiempos, los horarios, los grupos? ¿Por qué no vamos a poder introducir estrategias muy propias del diseño universal en las aulas? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Qué tienen estos conquistadores españoles que no tengamos nosotros? La respuesta será, no tiene nada distinto. Lo que puede variar entre una escuela y otra es la voluntad. Voy a empezar primero con cómo son esos centros y empezaré resaltando algo que es muy importante, que no es tanto lo que tienen, lo que les hace ser inclusivo, sino lo que son y hacen para mejorar lo que todavía no son. Por decirlo de alguna manera, no son centros que se caracterizan, oh, qué inclusivo es que estos tienen un 15% de alumnado vulnerable. ¡Caray, caray, qué inclusivo! Luego los pueden tener todos encerrados en un aula, pero alguien puede pensar que ya son muy inclusivos. No lo son porque solo viven o están ubicados en zonas especialmente difíciles. Son porque todo el tiempo, como vengo queriendo también implícitamente insistir, están dándole vueltas a cómo aproximan el universo, el planeta pensamiento y palabra al planeta actuación en el aula. Por esa misma razón, esos centros son, podríamos decir, inquietos, insatisfechos, siempre en movimiento. Siempre hay alguien diciendo, ¿y si? ¿Qué os parece si además de, y si hiciéramos esto? ¿Y si? Ese y si se convierte en su leitmotiv para no estar asentados, echando barriga, complacientes con lo que tienen, sino preguntándose todo el rato si pueden hacer algo mejor para mover el centro, sus políticas, sus culturas o sus prácticas en esa dirección. Y se preguntan todo el rato por la relación entre sus valores, esos que luego igual han puesto claramente en su visión, en los documentos de visión del centro. Somos un centro democrático, inclusivo, coherente con los derechos humanos, y luego en sus prácticas a veces lo son menos, ¿no? Son
como me ha pillado antes Marcela, buena gente. Yo os invito a buscar el poema de Bertolt Brecht que se llama así, buena gente, porque os gustará. Son estupendos educadores y educadores, no por nada en particular, sino porque en general se mueven con la idea de que quieren para sus estudiantes lo mismo que querrían para sus hijos o para sus hijas, ni más ni menos. Bueno, puede que quieran un poquito más a sus hijos, porque para eso lo son, pero no mucho. Y se preocupan porque sus alumnos sean igual de tengan lo parecido a lo que querrían para ellos. Por lo tanto, son muy empáticos. Y no sé si esta expresión es correcta en Chile, como se parten los cuernos para hacer todo lo que esté en su mano para prevenir las situaciones de desventaja, de vulnerabilidad que lamentablemente muchos niños y niñas llevan consigo en su historia personal y familiar, ¿no? Y están de alguna manera poniéndose continuamente en los zapatos de sus estudiantes. Esa imagen, que por cierto procede de un estupendo colegio inclusivo en la remota isla de Islandia, me resultó muy inspiradora, porque allí en las casas y en los coles lo primero que hacen las personas es quitarse los zapatos y andar en calcetines o con otro calzado. Bien, pues esos zapatos diversos, ¿no?, me ayudaron a pensar que esta es una característica propia de esos centros, de ponerse, en una expresión también muy propia, no sé si en Chile, de ponerte en los zapatos de alguien, ¿no? Vivir la vida desde su lugar, desde su perspectiva y pensar todo el rato, esta clase, esta material, esta forma de hacerlo, este tiempo, esta secuencia, ¿será útil, será relevante para todos mis alumnos, incluido Luis, María, Pepito, Cintia o Daniel, que tienen o no estas determinadas situaciones y condiciones particulares? Eso es lo que hacen. Son por lo general tremendamente colaborativos, cooperativos, son todos a una, fuenteovejuna, como es el título de una obra del siglo de oro del teatro español, ¿no? Hay un intenso trabajo colaborativo porque saben que esa tarea es tan difícil, tan complicada, que o van todos juntos, incluso para apoyarse cuando vienen mal dadas, cuando vienen los momentos difíciles, las situaciones de desazón, de preocupación, que si no están apoyados en los unos sobre los otros, obviamente desfallecen, caen y abandonan. Y buscan precisamente en las familias uno de sus principales aliados en este proceso. Y como he dicho antes, tratan de ser eficaces y eficientes en su planificación. Cuidan como algo delicado y esos momentos lamentablemente todavía escasos de tiempo disponible para la reflexión colectiva y la coordinación como lo más deseable y lo más importante que tienen. Y aquí suelen aplicar eso que tanto le gusta a Marcela, de que yo he utilizado también en algunas intervenciones, y que les invito a ver la película de Apolo 13, si la tienen por ahí en alguna plataforma, porque indirectamente se ve reflejado esta problemática, esta situación. Y es que, les digo rápidamente, Apolo 13 era una de las misiones de la NASA que tenía que llegar a la Luna, y camino de la Luna se le estropea algunos motores y allí que empieza a ver Houston, aquí tenemos un problema. Pero inmediatamente Houston lo que dijo es, no, perdón, no tenéis un problema, tenemos un desafío, porque queremos traeros de nuevo a la Tierra. Porque perfectamente podría haber dicho, ¡oh, vaya, qué fastidio, hombre! Se nos vuelven a perder tres astronautas. En la misión anterior, otros 3 astronautas habían fallecido poco antes en el proceso de ignición de los cohetes. Podrían haber dicho, vaya hombre, otros 3 que se nos van al pairo. Les dejamos volando por el universo, que tendrán tiempo de pensar y de decidir. Pues no, dijeron, tenemos un desafío. Y se partieron los cuernos los técnicos de la NASA con los medios que entonces tenían para reinventar un montón de piezas, de estrategias, de cálculos, con el objetivo de volverlos a la Tierra. No les hago spoiler y les dejo con la pregunta de si volvieron o no volvieron sanos y salvos. Pues eso es lo que hacen los docentes, los buenos equipos docentes. No se preguntan todo el rato ni se contestan, no sé, no sabemos hacerlo, sino buscan asesoramiento, apoyo para poder solventar esos desafíos.
Y nada ocurre por casualidad, sino porque obviamente se lo han trabajado, porque tienen buenos equipos directivos y porque esos equipos directivos, entre otras cosas, saben sostener a sus equipos. Y no crean que son serios, sesudos y sosos. Son personas que felices, personas que disfrutan, personas que no pierden una oportunidad de festejar los triunfos de sus estudiantes, de sus alumnos, de sus niños, como muchos de ellos y ellas suelen decir, de los pequeños o grandes logros que les van viendo a lo largo de su trabajo educativo como resultado de su acción docente, no por casualidad, sino porque han pensado, han reflexionado, han mejorado, han cambiado, han introducido a la altura de sus posibilidades las innovaciones adecuadas para que todos sus alumnos razonablemente tengan oportunidades equiparables de estar juntos, de sentirse parte de un grupo donde a uno le quieren y le respetan y aprender lo que me toque aprender y pueda aprender. Y por supuesto que no son perfectos, ¿no? No lo saben todo, ni lo han hecho todo. Y lo que podríamos decir de ellos es que se acercan, como la canción de Pablo Milanés, a lo que soñamos, a eso que soñamos en Salamanca y que no es exactamente ese sueño idílico de las escuelas tienen que encontrar la manera de, bueno, responden a ese sueño a su manera, pero por lo menos están respondiendo. Y dicho eso, esa es la característica de los equipos docentes y de sus profesores y profesoras en conjunto. Y ahora ya pues cabría deducir cómo son sus aulas. Y aquí es un carrusel de imágenes. Por definición, esas aulas y esos espacios tienen que ser ricos, diversos, variados, personificables, con múltiples oportunidades de elegir. ¿A ustedes no les parece contradictorio tener un conjunto bien diverso de alumnos y alumnas en un centro y que la respuesta a esa diversidad sea la homogeneidad? Es que no, o me pasa a mí porque soy muy raro, o es que no hay nadie más por ahí en el mundo al que le salte esa incoherencia institucional de nuestros centros educativos. Necesitamos centros que buscan variedad de espacios para aprender, desde los pasillos, las bibliotecas, sean bibliotecas ricas y hermosas como esta, pero otras también no menores que yo he visto en Chile, desde aulas estimulantes, diversificables, como lugares donde uno puede trabajar en grupo, individualmente, con espacios personales apropiados. Esto no es una supercolegio, es un piso, es un colegio que es un piso en Austria, pero que han sabido capaces de acomodarlo. Y ahí están unos leyendo, otros escribiendo, de vez en cuando se levantan y se toman una galleta que tienen ahí delante. Esa es la variedad, la riqueza estimular de espacios virtuales o reales, de primaria o de secundaria, para que los alumnos puedan tener a su alcance oportunidades diversas de aprender, sean a través de los medios analógicos o digitales. Y por supuesto, tienen multitud de fuentes y oportunidades para aprender. ¿Solo el libro de texto? Por Dios, por la patria y el rey, esa es la única fuente de información que les estamos ofreciendo hoy a los niños, sea un libro de texto analógico o digital, porque ahora los hemos pasado la mayor parte de las veces solamente a PDF, pero pocas veces hay otras cosas. Me consta, y estoy exagerando, que hay importantes avances y usos bien de las tecnologías. Pero también tenemos que diversificar esas formas de aprender de otros con otros. Podría detenerme un buen rato explicando algunas de estas imágenes, pero me quedo, espero que sea útil con la idea de que no están viendo ustedes clases homogéneas, los niños y las niñas sentados en filas, con una gran maleta, una gran mochila llena de libros de texto, mirando al pizarrón. Bueno, puede ser que sea ahora una pizarra electrónica, sino que son niños que están en la calle, entre otras cosas. A veces están en clase con su libro y sus ejercicios, pero otras muchas veces están en clase o están haciendo una radio o están investigando en su contorno o están expresando de maneras distintas lo que saben.
no todos a la vez de la misma manera el mismo problema en el pizarrón, sino con estrategias muy distintas como las que utilizaban precisamente en esa escuela irlandesa a la que antes me he referido, que dedicaban, por ejemplo, una semana entera a la lengua y a reforzar las competencias lingüísticas de 1000 maneras distintas. Cada uno, a la izquierda lo ven, tiene un menú de actividades de las cuales tenía que elegir, no sé si era pues como 6 o 7, que iban desde leer un libro, recortar noticias, entrevistar a una persona mayor, a un niño pequeño, crear un cuento, varias competencias, y tenían la semana a su disposición para organizarse el tiempo de acuerdo con su criterio y el asesoramiento de los profesores para cumplir el objetivo que ellos mismos se habían puesto dentro de una estructura preparada por sus docentes para reforzar sus competencias comunicativas. Por lo tanto, he dicho que no les he mostrado, sí, se las muestro ahora. Les muestro ahora la típica clase chilena, española, mexicana, aulas, pupitres, niños mirando para adelante, conociendo el cogote del de delante nada más. Esa es la estructura desde la cual queremos fomentar las oportunidades de sentirse parte y de aprender. Esas son las únicas formas de interactuar y comunicarse con los compañeros y con el profesorado, levantar la mano cuando no sabes. Pues no, hay otras muchas formas, hay otras muchas estrategias en esa dirección. Y hay muchas, y debemos también variar cuántas personas tienen que estar en el aula. ¿Es solo un docente el que tiene que hacerse cargo de las aulas? Pues yo les muestro aquí aulas donde hay al menos 3 docentes trabajando simultáneamente. Docentes, voluntarios, familias que están colaborando estructuradamente con los profesores para asegurar un aprendizaje de calidad a sus estudiantes, para lo cual necesitan la mayor supervisión posible. Y si un profesor solo tiene 2 manos y 25 o 30 alumnos, como me consta que hay en muchas aulas chilenas, difícilmente podrá llegar a todos ellos. Y utilizan distintos sistemas de comunicación cuando los precisan, y utilizan y cuentan y colaboran con las familias para que formen parte de esa comunidad, y forman y ayudan y cuentan con la comunidad externa para poder aprender muchas cosas que pueden aprender de los servicios, de los centros, de la realidad social y cultural de alrededor. Estoy terminando. Son personas, son centros que llegan a puerto, pero siguen, no se dan por satisfechos, siguen en lo que de alguna manera es un viaje interminable. Mi última reflexión es importante porque con la distancia entre esas grandes razones, a veces esas convenciones, esas leyes, esa ley de inclusión que tiene Chile, y lo que finalmente ocurre en la escuela, o lo que llega a la escuela, a veces es muy poquito, lo cual genera digamos, un sabor agridulce. Yo no quiero poner ahora, para terminar, el énfasis de nuevo en esas grandes normas, en esas grandes leyes, en lo que supone, sino quiero poner el énfasis en lo que puede ocurrir y debería ocurrir en sus aulas y en sus centros. Porque como, si se me permite parafrasear al gran John Dewey, la escuela no es solo preparación para la vida, es la vida misma. Esa sociedad inclusiva que buscamos no está fuera de la escuela ni en el futuro, es algo que vivirán los niños cuando sean mayores, no. Es esa escuela, esa sociedad inclusiva está dentro de sus escuelitas infantiles, de primaria, de secundaria, todos los días, en el espacio de convivencia y de participación que ustedes, en colaboración con el resto del equipo docente y de su comunidad educativa, pueden crear a través de sus culturas, de sus políticas y sus prácticas. Y en el peor de los casos, cuando las situaciones ya son muy difíciles, pues al menos hagamos lo que podríamos llamar una inclusión humanitaria. Esos rescatadores que están viendo se han tirado al agua y están ayudando a una persona.
sabiendo y viendo probablemente a su alrededor muchos cuerpos de personas tristemente fallecidas en los miles o en los cientos de naufragios que ocurren con frecuencia, por ejemplo, en nuestras costas del Mediterráneo. Se lanzan al agua, saben que no van a salvar a todos, pero van a salvar a alguien con nombre y apellidos. Pues si no pueden crear esa escuela más inclusiva que hemos planteado, si no su sistema educativo no se lo facilita, cuando ustedes entran en su aula y cierran la puerta, tienen la potestad y la capacidad de convertir su propia aula en un espacio de inclusión en el que para darle oportunidades a todos los niños de estar y de aprender de acuerdo con su derecho y su igual dignidad. En definitiva, lo importante de la educación inclusiva no es quererla, sino crearla. Y como bien muchas veces ha señalado mi buen amigo y colega, el profesor Melaiscon, el factor más importante para hacer avanzar al final la educación inclusiva es la voluntad colectiva para hacer que suceda. Y con ello les dejo la última y complicada pregunta. Es si ustedes o vosotros la tenéis. Nada más, manos a la obra y encantado de poder estar a su disposición el tiempo que los organizadores estimen oportuno para dialogar en lo posible con ustedes, y si no, dialoguen a solas con otras personas, con sus compañeros, ahora, más tarde, con el marco que les hemos compartido, y vean si eso les hace avanzar en el compromiso para una educación más inclusiva. Nada más. Muchísimas gracias por su atención y participación y quedo a su disposición. ¿Qué decir? Muchísimas gracias, Gerardo, por tremenda clase que nos has dado. Y uno de los propósitos más trascendentales era poder impulsar, motivarnos a seguir adelante, a no desistir, a no decir, Houston, mira, no tengo nada que hacer, quédate ahí en la luna, sino que vemos cómo los bajamos. Hay varias preguntas en el chat, los invitamos a seguir dejando preguntas para que nosotros podamos insumar la conversación con Gerardo. Yo aquí también estaba conversando con el equipo, muy emocionado también de escucharte, Maripaz, Trinidad, muy contentas de poder escuchar cómo puedes potenciar aquello que está ocurriendo en las escuelas. Y así tengo varias preguntas que he ido rescatando respecto de estos dilemas. Algunos de estos dilemas tienen que ver con que nosotros tenemos un sistema educativo nacional que ha incorporado a asistentes de la educación, profesionales y técnicos, a apoyar los procesos de inclusión. Hemos transitado desde un paradigma súper integracionista con los decretos de PIE, que sé que tú bien conoces, a ir avanzando paulatinamente una mirada inclusiva, donde no solo el diferencial se hace cargo, sino que es toda la comunidad educativa la que tiene que levantar esta propuesta inclusiva. Y ahí terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, asistentes técnicos han ingresado a nuestras escuelas. Y está el dilema de quién le corresponde. Ese, mira, no, busca la diferencial para que me ayude con este niño o este niño. Ese dilema, eso es el cómo articular profesionales no docentes dentro de la escuela, preguntan en el chat cuál sería el rol dentro de esta mirada inclusiva de estos profesionales que no son esencialmente docentes, pero que aportan enormemente, psicopedagogos aportan enormemente al trabajo en las escuelas. ¿Cómo lo ves tú? Pues por una parte me alegra y creo que es muy positivo efectivamente incorporar más manos, más miradas, más conocimiento experto. Nada sería más absurdo que pensar o aspirar a que sean los propios profesores o profesoras los que por sí solos sean capaces de enfrentarse a esta complejidad y a estos dilemas. Así que bienvenidas como las manos que construyen esa muralla, que abre la muralla para la inclusión y la equidad, bienvenidas todas las manos. Pero sí, lo que es muy importante entonces es hacerlo en un marco, y ahí necesitamos normativa, asesoramiento, formación, para que sea en un marco de colaboración, de realmente colaboración. Algunos colegas, entre otros, si no recuerdo mal, el profesor Tony Wood, habla precisamente de esta figura como del maestro, el docente del aula, como el director que tiene que orquestar una
un Una grupo, o sea, sinfonía, una claro. sinfonía, efectivamente, Ujú. eh, su grupo Una musical, ¿no? orquesta, una Una orquesta. orquesta, no me salía la palabra, gracias Marcela, Te la leí, te la leí. que tiene la orquesta. En esa orquesta está el fonoaudiólogo, está el asistente técnico, está el psicopedagogo. Ahí lo que la experiencia nos dice es que lo que hay que evitar es, por una parte, la delegación de la educación de estos chavales más difíciles, más desafiantes, en ese alumnado pensando en ese especialista y, por supuesto, tampoco evitar lo contrario, que algunos de ellos quieran imponer sus criterios o sus visiones. Hay que hacer un tremendo trabajo de construir una visión compartida que está bajo la tutela del docente. El docente tiene que erigirse como el conductor, como el director de esa orquesta de especialistas que trabajan con la mirada puesta en favorecer de la mejor manera posible sus oportunidades, vuelvo a decir, de estar juntos, aprender y participar. En algunos lugares, algunos muy emblemáticos de Canadá, está muy bien, por ejemplo, normativizado cuál es incluso el tiempo que tienen estos especialistas de trabajo en tareas propiamente colaborativas de observación, de asesoramiento, de acompañamiento, de codocencia en el aula y tareas en su caso, que suele ser un tiempo muy reducido, de atención individual y otras tareas que podríamos llamar de corte burocrático, administrativo, que siempre están ahí, ¿no? Entonces, una pregunta muy pertinente porque en otros lugares, el Reino Unido, por ejemplo, ha incorporado masivamente figuras, digamos, de asistentes técnicos de educación, figuras no cualificadas, eh, que no son ni docentes, ni tienen necesariamente una formación básica para entender qué hacen, que se supone que se encargan y deberían acompañar a los niños y las niñas en algunas actividades para su desenvolvimiento vital y que terminan siendo los profesores devaluados de estos niños, de los niños con necesidades especiales, que trabajan con ellos a veces en el aula o esos docentes sombra que hay en algunos sistemas educativos, a veces incluso pagados por la propia Con las familia, familias. que son las que tienen que al final son los que terminan encargándose de esos chavales. Por lo tanto, necesitamos a un docente director para orquestar de la mejor manera posible esas manos que pueden apoyar y necesitamos unos expertos que entren a la escuela con la formación y con las actitudes de ir a colaborar en esas tareas. No unos a diagnosticar, no otros a intervenir y no otros a hacerse cargo de los niños mientras el profesor no puede hacerlo. Muchas gracias. Queda claro el rol docente que va articulando estas voluntades y estas manos que agradecemos enormemente. Yo siempre digo, nadie sobra en la medida que miremos Nadie. todo en una dirección y tengamos formación para poder hacerlo. Ahora, respecto a esa misma formación, te voy a hacer inmediatamente la pregunta que también surge. Hoy día tenemos una gran cantidad de niños con altos niveles de dependencia en nuestras escuelas, lo que es una tremenda oportunidad de mejora, pero también es un tremendo desafío, tal como dice nuestra clase de hoy. Tenemos una deuda con la formación, principalmente en pregrado. Posteriormente, como todos los profesionales, los docentes, tenemos un sistema de ir asegurando las formaciones gratuitas a través de distintas instancias, la más oficial es el CPIP, en la que estamos hoy día, esta formación. Sin embargo, todavía las universidades no han transitado en esta preparación a un estudiantado diverso, distinto, y seguimos formando por especialidad, que las diferenciales, que las parvularias, que las básicas, que las de asignatura. Entonces, cuando tú llegas al aula, llegas con muchos desafíos y eso es un tema pendiente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto también en otros países latinoamericanos, en la propia España, que estamos resolviendo el tema de la formación de pregrado? Pues ahí sí que volvemos a tener otro gran problema, otro gran desafío. Eh, es una de las claves estratégicas, sin lugar a dudas, hacia futuro y es por donde yo creo que está haciendo aguas en cierta medida
este proceso que, como he explicado antes, en el que llevamos ya pues más de 30 años, y en esos 30 años esta pieza de la formación inicial, de la formación de pregrado de los profesionales, es de las que menos se ha, a mi modo de ver, y por lo que mi información, en la que menos se ha avanzado. En algunos sitios ha avanzado. En España se hizo la última reforma que hubo, ahora están pensando si hay una nueva. Eh, Se quitó la especialidad, digamos, de diferencial, bajo la perspectiva de que todos los docentes tenían que tener una formación básica con competencias al menos actitudinales y básicas para entender que van a enfrentarse a aulas, diríamos, con alta y compleja diversidad. Y por lo tanto, digamos, se quiso dar un mensaje y una política clara de esto de lo que antes hablamos. La figura central es el docente, es el tutor de aula que debe formar. Dicho eso, esa formación básica para todos los egresados luego quedó reducida a una materia en unos estudios de 4 años que supone ni tan siquiera un 10% del conjunto de la formación. Y en ese sentido, digamos, es una formación muy limitada y lamentablemente lo que mi conocimiento y mi saber me hace conocer es que todavía hay muchos docentes que básicamente siguen pensando que ellos no salen preparados para asumir ese rol directivo. Por lo tanto, es momento de que vuestro ministerio y vuestras universidades se tomen en serio esa convención de los derechos de las personas con discapacidad y tomen en serio su papel en relación a la formación de esos profesionales que tienen que intervenir, que tienen que llegar a las escuelas con una visión distinta, al menos de entrada, sabiendo que tienen que ser profesores y profesoras de todos sus alumnos. Es un asunto complicado porque también es verdad que esa formación de pregrado pues está constreñida, tiene 3, 4 años, en Chile entiendo que son 4 años, ahí hay que integrar muchos componentes formativos de currículum, de didáctica, de historia, de sociología, de psicología, y no es fácil efectivamente encajar. Es también un enorme desafío para los responsables de esos estudios de pregrado repensar y tratar de cambiar su realidad. En la medida que, en lugar de verlo como un desafío, lo están viendo como un problema o lo están queriendo orillar, encontramos todavía, estamos percibiendo un enorme, digamos, un proceso de estancamiento, al menos así yo lo percibo en España, de esta política de estas políticas de inclusión, por cuanto ni se ha ayudado a transformar los centros en sus prácticas, ni ese docente se ve reforzado, empoderado para asumir ese rol. Y en consecuencia, pues que están empezando a aflorar las críticas a la inclusión, a que hemos ido demasiado lejos, a que esto es una quimera, esto es una utopía, y a rehacer el viejo esquema binario de los centros ordinarios y las medidas, centros especiales de distinto tipo. Vale, muchísimas gracias. Mis respetos a las educadoras de párvulo. Mi mente me dijo, me hizo decir parvularia cuando son educadoras de párvulo, así que vaya mis disculpas, es mi profesora antigua que me habló. ¿Ya? Pero vamos a erradicarla. Tengo una pregunta más mientras reviso otra que me está llegando por interno, o la pregunta que tengo. Tú sabes que yo siempre estoy muy preocupada de las familias, ¿ya? Es mi talón de Aquiles. Nuestra debilidad son las familias. Y hoy día, dada una mayor cantidad de niños con mayores necesidades de apoyo en las escuelas y la reciente promulgación de una normativa más progresista, como la ley de autismo, que tú la conoces hace años, antes que se promulgara ya hablábamos de tal, hay ciertas tensiones entre familias y equipos docentes, ¿ya? Que la ley dice, que la ley no dice, que los derechos, que los no derechos, que le corresponde, que no le corresponde.
Y la verdad es que estamos intentando de mitigar esa tensión para tener un trabajo colaborativo, pero también necesitamos que haya una comunicación simétrica, no asimétrica, entre familias y docentes y un respeto también para el rol docente. ¿Qué nos recomiendas tú o cómo lo ves tú en esta relación? Ustedes con Cecilia Simón tienen un artículo muy bueno respecto a educación inclusiva en la escuela, el trabajo con familias. Me gustaría que nos refirieras algo de eso, porque sé que hay muchas familias conectadas que han logrado en Chile avanzar en temas de inclusión. Yo diría que gracias a las familias, en gran medida, hemos ido avanzando hasta lo que hoy día podemos ver, podemos visualizar y cuidar. Así que te dejo mientras yo reviso otra de las preguntas que me ha llegado, ¿ya? Me dejas con una de las preguntas más Sí, difíciles que se pueden plantear, porque sin duda alguna las familias viven en primera persona eh, las contradicciones y la desazón entre la distancia que siempre se existe, casi de manera natural y hasta cierto punto comprensible, entre lo que en un momento determinado proyectamos, deseamos y queremos y lo que luego vivimos cotidianamente, ¿no? Y las familias que tienen hijos, que tienen hijas en situaciones de vulnerabilidad por razones de discapacidad o lo que fuera, pues lo están viendo en sus propias casas, los ojos de sus hijos y aprecian como es, no quiero decir, aprecian lo que ocurre con frecuencia y es que están viviendo situaciones de marginación, de no aprendizaje, de aislamiento, de preocupación en la vida escolar. Eh, hay que construir espacios de encuentro, de colaboración, de mucha escucha, de mucha escucha mutua, ¿no? De entender. Eh, es cierto que la convención, por ejemplo, y la normativa se puede convertir en una palanca de apoyo para pensar y para obligarnos a escucharnos y hablar. También se puede convertir en un arma arrojadiza. Y si las familias, en este caso, y uno lo puede humana y comprensiblemente entender, utiliza los derechos para agredir a quien no cumple los derechos, pues seguramente el avance es relativo, porque eso va a generar una reacción a la defensiva y se va a romper los posibles puentes que puedan construirse. Por eso creo que la principal llave tiene que ser, pero eso no, no es algo que va a surgir espontáneamente. También necesita de asesoramiento, de acompañamiento, de profesionales que acompañen a esas familias y a esos docentes a escucharse, a hablar, a construir esa comunidad desde la cual enfrentarse conjuntamente a las dificultades reales, al hecho también de que no siempre se va a poder responder con plenitud a ese derecho a una educación inclusiva que está fácilmente formulado en una línea, pero que concretarlo en lo cotidiano, sin duda alguna, es muy complicado. Todos tenemos derecho a la salud, pero hay situaciones de salud que son tremendamente complicadas que ni el mejor de los cirujanos a veces, ni de los equipos médicos es capaz de tratar y en ocasiones se producen situaciones no deseables, ¿no? Entonces, hay que entender que es muy difícil lo que estamos haciendo. Eso no puede ser una excusa para renunciar a ello. Lo que ahora está ocurriendo es que, como está siendo muy difícil, estamos viendo como una especie de efecto rebote. Como es difícil, nos volvemos para atrás. sí. No, esto no tiene sentido. Si en ese marco se hace encima, en un marco, digamos, de poca escucha, de una cierta, no es la palabra agresividad, pero de distanciamiento, frialdad, Hay con un un ímpetu ímpetu. entre lo que yo deseo y lo que no se cumple y tú no lo haces y tú no me escuchas y demás, pues entonces el rebote creo que va a ser mayor. Hay que darle todo el apoyo que necesiten las familias para que puedan entender también esas situaciones transitorias, ¿eh? Que son difíciles de llevar, son duelos que también hay que aprender a llevar y que se pueden llevar mejor o peor. Se pueden llevar, ale, ahí te quedas
y pueda haber espacios de encuentro, de apoyo para que ese avance hacia esta deseada inclusión sea real y no sea simplemente un deseo sin más, ¿no? Pero ahí es donde aflora otra de esas caras dilemáticas de este proceso, porque no tenemos esas respuestas perfectas a las situaciones en los contextos reales. No, estoy seguro que al 99% de los profesores que nos están escuchando les gustaría tener una varita mágica para transformar sus viejos centros construidos hace 30, 20, 40 años, tener aulas más bonitas, más accesibles, mejor diseñadas, con materiales, con tal. Les gustaría tener esa varita mágica a ellos, a la ministra o ministro de Educación de turno y a nosotros, ¿no? Pero no es así. El cambio, si hay algo que sabemos lamentablemente, es que lleva tiempo. Ojalá fuera milagroso y como el de la película de la princesa prometida, ¿no? Que hubiera el Jack el milagroso que nos fuera capaz de conseguir de la noche a la mañana eh, ofrecernos un contexto, una realidad, unas concepciones distintas a las que tenemos. Mientras eso ocurre, que tiene que ocurrir y que hay que trabajar para ello, pues vamos a vivir situaciones de insatisfacción. Y aunque es duro decirlo también, tenemos que aprender a vivir situaciones de insatisfacción. Pero tenemos ejemplos importantes. Con todo mi respeto, creo que el movimiento de las mujeres, el movimiento feminista ha vivido y está viviendo todavía enormes situaciones de segregación, de discriminación, de violencia, eh, a las que afrentan directamente a sus derechos más básicos. Venimos de una historia de segregación, de marginación, de maltrato y estamos queriendo avanzar, estáis y estamos todos juntos queriendo avanzar hacia situaciones de mayor igualdad. Pero eso estamos viendo que no se consigue de la noche a la mañana. Y por lo tanto, mientras tanto, pues seguimos viendo feminicidios, seguimos viendo violencia, seguimos viendo discriminación salarial y una de las cosas que también necesitan las mujeres como otros colectivos es espacios de sosiego, espacios de acompañamiento y de comprensión para llevar de la mejor manera posible esos difíciles trasiegos entre lo que tenemos y lo que aspiramos. Muchas gracias. Me recuerdo de algo que permanentemente digo yo misma, que es como lo que tú dices, no desistir. Ya el no desistir implica hacer pausas, sin prisa, pero sin pausas, ya haciendo las pausas correspondientes. eh, para que podamos seguir adelante a pesar de esas dificultades de tensión. Esperamos contribuir a eso. Tenemos dos preguntitas más, las tengo aquí anotadas. La primera tiene que ver con los equipos directivos. Ya muchos nos plantean, claro, los docentes lo queremos, muchos docentes lo queremos, las docentes lo queremos. Sin embargo, parece que falta más compromiso de los directivos docentes para que puedan comprender cuando se hacen modificaciones, adaptaciones, cuando hay tiempos dilatados, que el rendimiento de un curso no se puede legitimar solamente con los resultados de aprendizaje de un punto de vista cuantitativo. ¿Qué pasa con los directivos? ¿Qué rol juegan en estos procesos educativos el líder de la escuela, más allá del líder del aula, los que tienen las jefaturas y finalmente llevan el proyecto educativo institucional de la escuela a sus salas de clase? Bueno, lo primero que hay que decir es que los equipos directivos, los equipos de liderazgo de los centros, no vienen de Marte, no vienen de otro planeta, sino que son personas cuya formación, cuyas concepciones y valores podríamos llamar en cierta medida excluyentes, sin que esto lo quiera plantear como nada, digamos, un insulto, ni mucho menos. Excluyentes cuando piensas que no todos los niños pues tienen, parece igual derecho, que se ve típicamente cuando un docente te dice eso de un docente, un directivo, es que si atiendo a este niño autista no desatiendo a los demás. Y parece como que estuvieras diciendo implícitamente es que los demás, la mayoría, tienen más derechos que él y por lo tanto me estás molestando.
Con esto quiero decir que docentes, directivos, ministros, ministras, consejeros de educación vienen del mismo lugar, vienen de una historia de concepciones binarias hacia la diversidad, con una escuela, con unas normativas y con un país y una realidad también muy contradictoria. Porque al mismo tiempo que firmas la ley de inclusión, tienes un sistema competitivo. ¿Y qué voy a decir yo de Chile? Que es el laboratorio, como todo el mundo sabe, de las políticas, o lo ha sido, el laboratorio de las políticas ultraliberales, donde más vales, más tienes, más vales, ¿no? En definitiva. Y entonces hay que evaluar y hay que hacer pruebas del SINCE y hay que tener rendimientos altísimos. Y el directivo, como funcionario público que es, pues está obligado también a cumplir otro dilema, ¿no? Digamos, ¿cuál cumplo? ¿La normativa de evaluación o la normativa de inclusión? Y que hay muchos elementos que también confluyen en un rol eh, que no es que uno es así porque sea malo, entre comillas, malvado por naturaleza, sino porque también tiene la misma historia formativa que tienen probablemente sus docentes y, en todo caso, también la vivencia de demandas muy distintas, muy contradictorias: inclusión, rendimiento, equidad, excelencia, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho eso, lo que sabemos es que esa es una figura muy importante en la vida de los centros, porque en su margen de maniobra pueden facilitar esos espacios de reflexión, de pensar, de empezar a pensar en común y tener un lenguaje común, de crear esa mirada y esa visión compartida de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, de ser sensibles ante circunstancias especiales. Tú mejor que nadie sabes que un niño autista en algunas circunstancias especialmente estresantes puede tener una conducta explosiva que se puede entender como una agresión, ¿no? Y me ha pegado, le ha pegado, y Mm. todos los centros tienen una norma de convivencia que dirá, pues pegar es una falta, breve, leve, y si depende de lo que hayas hecho y las veces que te lo reiteres, pues será grave. Claro, ese directivo tiene que entender que esa conducta de ese niño autista no es una conducta de pegar con más, y, pero con la norma, su propio reglamento en la mano, le tiene que expulsar 3 días del colegio. Y si no le expulsa, pues se va a encontrar con que alguien le puede decir, ah, para unos sirve la norma, para otros no. En definitiva, es una persona que también vive en primera persona muchas contradicciones y tiene que tomar decisiones a veces difíciles, porque tiene que velar entre el bien común. Las normas están para velar el común y entender la singularidad de algunas realidades, como puede ser, por poner un ejemplo que puede ser visible para todos, el comportamiento de algunos chavales, no por su naturaleza, sino bueno, por su condición específica. El mismo directivo que tiene 1 millón de pesos o 10 millones de pesos en su presupuesto, que no sé si es mucho o poco, pues puede decidir si utiliza para pintar todas las aulas o para hacer accesible 2 baños. Y de nuevo ahí se ve ante la tarea de decir, ¿en qué me gasto el presupuesto? ¿En lo que puede ser bueno para muchos o en lo que va a ser bueno solo para algunos? En definitiva, esos directivos necesitan como el primero de la fila eh, compartir, comprender, asumir con todas sus limitaciones y contradicciones este marco de referencia del que hemos hablado, porque de ellos dependerá, o depende en buena medida, construir o ayudar a construir esas condiciones escolares a las que antes me he referido. Buenos espacios de reflexión, de coordinación, de planificación, respuestas lo más ágiles posibles al no sabemos cómo hacer esto, quién nos puede ayudar, quién nos puede formar. En la medida, insisto, que es una figura muy central en los equipos directivos, en los centros, donde no solo es la figura, lo importante, donde lo que uno observa muy frecuentemente es que no solo hay una persona, sino que suele ser un equipo directivo que además hace mucho para que todo el mundo en un centro escolar, en mayor o menor medida, se sienta
directivo de ese centro, es decir, que está aportando ese centro, que tiene cosas que hacer, que se le valora también, que no es una estructura jerárquica de mando y ordeno o paso de ti, sino que yo también aporto. En ese sentido, en todo caso, esa es una figura central y ahí habría que poner también mucho esfuerzo formativo. El CPIP ahí tiene otro desafío para sí mismo y es ayudar a que los equipos directivos repiensen su función desde la perspectiva de la equidad y la inclusión. Muchísimas gracias. He tomado nota porque hay elementos que son claves para poder también acompañar en ese asesoramiento que damos a las escuelas, a las comunidades educativas, a repensar sus roles, repensar su función, porque como tú bien dices, el sistema educativo, al menos aquí en Chile y me parece que en Latinoamérica completo, ha sido diseñado para un prototipo, un estereotipo de estudiante que hoy día ya no lo tenemos, ¿ya? Y que es una tremenda oportunidad de innovación, viendo el vaso medio lleno siempre, una tremenda oportunidad de innovación, de mejora, de resignificación, y por supuesto que quienes corresponda tienen que brindar las condiciones para que eso sea posible en el aula. ¿Sí? Bueno, antes de despedirnos, con mucha gratitud, quiero que me des ese espacio para despedirte como corresponde. Quiero pedirles a los participantes y las participantes que nos contribuyan contestando la encuesta. Ya nosotros como buenos funcionarios públicos y universitarios, académicos, tenemos que brindar evidencia de estas actividades para la mejora, para la cuantificación, para la asignación de recursos. Es decir, lo menos que puedo pedir es, por favor, llenen la encuesta para que nosotros podamos seguir avanzando en este camino, acompañando a las comunidades educativas en su proceso de resignificación como espacios colectivos de bienestar. Y por otro lado, contarles una tremenda noticia que para nosotros es una tremenda oportunidad también de responder muchas de las preguntas que están en el chat o que nos han llegado por interno. Vamos a tener un podcast con este mismo convenio de colaboración del CPIP con la Universidad de O'Higgins, universidad regional que está transitando también en este acompañamiento a las comunidades educativas inclusivas de todo el país. Un podcast en el que va a participar María Paz Molina, María Trinidad Castro y yo para poder levantar este de No Desistas, ¿ya? Es un podcast que está pensado en acompañar a las comunidades educativas y a las familias a no desistir en este camino hacia una educación cada vez más inclusiva y le ponemos el más para que nunca desistamos del proceso. ¿Ya? Así que por favor estén atentos, alerta a las redes del CPIP, de la UH respecto a esta nueva actividad. Y esta gran charla que nos ha dado Gerardo, la agradecemos enormemente, no desde la formalidad. Estamos viviendo tiempos con mucha ventolera, estamos en un momento, país nuevamente dilemático, acabándose un periodo, pronto va a comenzar otro, y hay que resguardar la educación inclusiva por la cual tanto hemos luchado las buenas gentes. ¿Ya? Así que yo creo que esta charla ha sido una motivación para poder seguir adelante, para poder hacerles un cuidado y un abrazo cariñoso a todos los profesores y profesoras que a pesar del desafío que tienen enfrente, se levantan todas las mañanas queriendo hacer de Chile un país más amoroso, con los distintos y distintas niñas que acogen a nuestros niños en sus aulas, que resignifican su rol, que buscan materiales, a pesar de no haber sido formados en el pregrado. Por lo tanto, no puedo dejar de agradecer esa enorme vocación que vemos en las escuelas chilenas. Y tú has sido también un elemento no te estoy como objetivizando, pero ha sido con esta charla un tremendo aporte en ese camino. Me gustaría darte un espacio para que te despidas de nosotros, para que digas que nos volveremos a ver, que estaremos pronto de nuevo en una instancia como esta. Te lo dejo para que te despidas de las personas que nos acompañan y que nos verán después en la grabación del CPIP. Pues muchas gracias a todas y a todas por haber estado. He visto muchos comentarios de satisfacción y eso es lo que me alegra, haber podido pensar juntos, compartir razones, emociones, ideas, conceptos importantes para poder avanzar en ese objetivo que creo que queremos todos los que creo que estamos aquí, que es digno de lucha. En un momento en el que, insisto, tal vez
llegan muchos ecos de sociedades que van para atrás. No podemos vencer, no podemos dejarnos vencer por ese pesimismo. Tenemos que seguir trabajando. Sabemos que tenemos una larga, compleja y difícil tarea, pero lo bueno es que estamos juntos, que estamos y que tenemos argumentos, tenemos saber, tenemos capacidad y eso es una y tenemos esperanza, que es lo más importante que uno tiene que mantener en estas turbulentas momentos y situaciones. Muchas gracias, Marcela, por tus siempre cariñosas palabras y consideraciones. Muchas gracias a todas las compañeras del CPIP y estoy de acuerdo contigo, que yo creo que lo mejor de Chile son sus docentes y sus profesoras y profesores en todas las etapas educativas. Y como yo tengo con Chile una especial Ujú. y cariñosa vinculación por muchos lugares, pues seguro que esta no va a ser ni la última ni la penúltima oportunidad de encontrarnos. Así que gracias por dejarme estar, aunque sea en la distancia, una vez un poco más cerca de las gentes que tanto quiero y os deseo lo mejor, como dicen los mexicanos, que os vaya bonito en esta travesía hacia esa utopía que llamamos inclusión y equidad. Muchísimas gracias. Vamos a terminar ahora. No te vayas, Gerardo. Vamos a terminar con la transmisión. Agradecer a todos y todas. Un beso a cada comunidad educativa. Perdonen la informalidad, pero también nos hemos emocionado y veo que en el chat hay mucha gente que se ha emocionado cuando tú tienes un anhelo que te compromete profundamente, te llega hasta la tripa, ¿ya? Es decir, no lo puedes evitar, te aflora del alma. Así que vamos, no desistamos, vamos a continuar sin desistir y los invito a seguir las actividades del CPIP. Cortamos la transmisión. Muchísimas gracias. Nos quedamos, Gerardo. Muchas gracias. De nada, un saludo. Esperemos que se corte la transmisión.